Bueno, mis hermanos, esta vez vamos a saltar. Estamos revisando Hebreos capítulo 13, pero vamos a continuar. Ahí hay algunas enseñanzas que les vamos a dar en los próximos domingos. Hoy quiero enfocarme en un tema que es para mí fundamental. Claro, todos los temas que nos muestra la Biblia, todas las cosas son esenciales, pero va a darse cuenta que de esto va a depender la iglesia, el cristianismo. Y pensando en esto, antes de mencionarlo, yo quiero que analicemos por un momento lo que usted ha visto, lo que yo también he contemplado en nuestro entorno. El ser humano muchas veces se apasiona por ciertas cosas o tiene una pasión por algo. Bueno, yo pude apreciar la semana anterior, ahí estaba la selección jugando, ¿no? Contra Perú. Interesante esto, les digo, porque veo mucha gente apasionada por el fútbol, ¿no? Y no me malinterpretas, no estoy en contra del fútbol, no estoy en contra del deporte, pero lo que me llama la atención es la pasión, ¿no?, que las personas tienen. Pues muchos dejaron el trabajo, muchos no les importó el clima, no les importó tener que viajar muchísimo. Tal vez vinieron desde el sur del país, tal vez otros vinieron de Colombia, de Perú, no sé, pero no querían perderse, eran unos apasionados. No les importó la pandemia, no les importa nada a la final, ¿no? Porque el fútbol es su pasión. Y ahí están. Interesante esto. Me llamó mucho la atención, ¿no? O saber cómo dejaron todo, absolutamente todo, para estar ahí. Bueno, está bien. Pero hay también otras cosas que de pronto no es el fútbol, pero puede ser otras cosas que al ser humano les apasiona. Por decir, uno es apasionado de la playa y quiere estar ahí tal vez cada fin de semana, cada vacaciones, la playa. De igual manera, no le importa nada. Tal vez endeudarse, saca un crédito porque quiere pasar muchos días en la playa. No le importa si la playa está repleta también en plena pandemia, porque su pasión es la playa. Interesante. Está bien, ¿no? Bueno, y así podría poner como ejemplos algunas cosas donde el ser humano se apasiona o tiene pasión. Bien, me hizo pensar un poco esto, yendo al otro lado. ¿A qué es el otro lado? Me refiero a la vida cristiana. Nosotros somos cristianos, somos la iglesia. Como cristianos, ¿qué será que nos apasiona? Usted como cristiano, ¿qué es lo que le apasiona? Que usted deje cualquier cosa, lo que sea, que esté dispuesto a lo que sea para llegar aquí a las 11 en punto del día domingo. Que espere esa fe, ese día, esa hora, porque su pasión es estar en comunión con Dios, alabando a Dios, y no quiere perderse ni un solo detalle. Que deje todo, que no le importe el clima, que no le importe nada, que tenga que viajar lo que sea, porque quiere estar ahí, porque usted es un apasionado de Cristo. ¿Es eso quizá una pasión? Que su pasión de pronto es como cristiano el orar continuamente, todos los días. Que su pasión sea buscar donde se enseña la Escritura y que no se quiera perder ni un minuto de alguien que está compartiendo la palabra. Usted es un apasionado de esa manera. Pero no solo esto. Yo les quiero mencionar aquí, ¿qué tal de las misiones? Hacia allá voy a ir en esta mañana, ¿no? Ese para mí es un tema bien interesante y que yo mismo, pues, tengo esa pasión y quiero ser más apasionado por las misiones. ¿Qué hace usted con respecto a esto como cristiano? ¿Usted se apasiona en llevar el evangelio a otras personas que no conocen todavía a Cristo? ¿Usted ora al Señor para que le haga crecer en usted esa pasión? Bueno, ¿cómo estamos con respecto a esto? ¿O es que para el cristianismo, para la vida cristiana, para la iglesia, no hay que ser tan apasionados? Porque nos van a decir este fanático. Bueno, para mí una cosa es pasión y otra cosa es fanatismo. O sea, ya voy a mostrar un poco acerca de esto, ¿no? Pero como cristianos, como iglesia, ¿cuál es su pasión? ¿Cuál es su pasión? Es Cristo su pasión, es su palabra su pasión.
que usted esté dispuesto a dejar lo que sea. Porque muchas veces yo puedo ver, ¿no? Cuando se trata de las escrituras, de estar donde se enseña, como que buscamos todo pretexto. Bueno, cuando hay un pretexto, entonces ya no hay pasión para mí, automáticamente se acabó. Si dice, no, es que hoy está mucho frío, no, es que me voy a enfermar, entonces otro día voy a ir. Bueno, ya deja que decir muchas cosas. O sea, yo pienso qué pasó con el Señor. ¿Qué pasa con la pasión hacia el Señor Jesucristo y su misión, su iglesia, su palabra? Les digo, cuando hablo de pasión, es algo que el Señor ha puesto en nosotros. Esto también, como vamos a ver, es una evidencia de que Cristo está en nosotros. Miren, como ejemplo, yo pienso por un momento en el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Bien, ahí está el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la pasión de Jesús? ¿O es que no tenía ninguna pasión? Claro, él fue el más apasionado en todo sentido y sobre todo en el servicio, a tal punto que murió en la cruz por nosotros. Su pasión era servirnos a nosotros. Él mismo dijo, o dice en su escritura, que Él vino acá no para que le sirvan, vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Él lo hacía con toda la pasión, no le importaba nada, porque esa era su pasión. Eso estaba en su corazón, ardía profundamente en el corazón de Jesús, servirnos a nosotros. Y el otro punto que yo veo en Jesús, cuando hablo de pasión, su pasión era predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas donde sea, no le importaba si le iban a insultar, no le importaba si querían matarlo y a la final, claro, lo mataron en la cruz, no le importó. Porque esa era su pasión. Predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Bueno, pues Jesucristo es nuestro Señor. A Él le seguimos sus pasos, sus huellas. Entonces la idea es que como hijos de Dios, como cristianos, imitemos a nuestro gran Maestro, que es Jesús. Y detrás de Jesús están sus discípulos, pero yo me voy a este apóstol Pablo. Impresionante este apóstol Pablo, ¿no? Un apasionado también por llevar las buenas nuevas a toda criatura y a toda pueblo, a toda nación. Tremenda pasión que nos deja aquí el Nuevo Testamento con respecto a Pablo. Y ahora nosotros entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Eso era solamente para Jesús, para el apóstol Pablo? ¿O para quién? Es para cada uno de nosotros como cristianos. Más bien tenemos que evaluarnos un poco con respecto a esto. Y este es justamente, ¿no? Lo que quiero tratar en este tema es una pasión divina. Porque esto no es cuestión de nosotros, es cuestión de Dios. Él es el que nos apasiona a esto. Él es el que tocó nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, para que nosotros seamos transformados, regenerados, para que tengamos una nueva mente, un nuevo corazón, y que en medio de todo esto, pues nuestra pasión más grande sea el de compartir el Evangelio a los demás, con nuestro propio testimonio, con nuestro propio caminar, con nuestro compromiso hacia Él. Bueno, eso es lo que quiere el Señor y eso es lo que puso en nuestro corazón. Eso puso en sus discípulos y podemos ver en cada uno de ellos. Eso puso en el apóstol Pablo. Eso pone en cada cristiano. Y yo soy testigo también de esto, ¿no? ¿Cuánto quisiera yo hacer muchas cosas con respecto a esto? Yo oro al Señor, le digo, Señor, yo quiero salir, yo quiero hacer algo más. Pero el Señor me ha mantenido aquí, digo, está bien, es tu voluntad. Más bien estoy aquí para comunicar nuevamente el propósito, la voluntad del Señor. Porque el objetivo principal de la iglesia, es que hagamos misiones, compartamos el Evangelio. Vean, Jesús se demoró 3 años discipulando a estos que los conocemos como apóstoles, a los 12 discípulos que él tuvo. Y al final, cuando los capacitó, los entrenó, les enseñó todas las verdades que ellos tenían que aprender y vivir en su vida. Y ahora dijo, ahora sí, por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión para la iglesia.
Entonces, cada uno de nosotros como creyentes tenemos que estar enfocados al objetivo, a la misión que el Señor nos dio. Lamentablemente hoy en día pues veo todo como distorsionado en cuanto al cristianismo, a la iglesia, porque cada uno quiere hacer o cumplir su propósito, sus planes, cuando en verdad nos olvidamos de que hay un objetivo final, de ir y hacer discípulos, ¿no? De ir y predicar las buenas nuevas, ¿no? Porque nos podemos pasar toda nuestra vida como cristianos haciendo cosas, entre comillas, como interesantes, pero desviados del objetivo, ¿no? Porque la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, tiene una misión. La misión es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pues bien, aquí estamos como iglesia para retomar, para recordar y hacer. Entonces, con respecto a esto, cuando hablo de una pasión divina, claro, yo lo puedo ver en el apóstol Pablo. Y vamos a Romanos capítulo 10. Aquí hay algunas cosas con respecto a esto. Cómo el Señor nos muestra, cómo el Señor nos direcciona a su misión, a lo que nosotros tenemos que hacer. Y que a la final, ojalá, pues, esa es mi fe, eso es lo que yo creo en el poder de Dios, para que nosotros todos como iglesia, en verdad, tengamos esa pasión, que nos conectemos, que nos encendamos en esta pasión divina que el Señor pone en cada uno de sus hijos, en su iglesia. El apóstol Pablo dice lo siguiente, voy a leer unos versículos, voy a ir saltando todo este capítulo 10, porque aquí hay muchas cosas con respecto a lo que estoy mencionando. Empieza en el versículo 1 al 3. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón, escuchará bien esto lo que dice Pablo, ¿no? El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. Salto al versículo 9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Versículo 13, sigo acá. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Tremendo el texto. Tremendo lo que nos acaba de mencionar el apóstol Pablo. Detrás de esto, como les dije antes, yo veo esa pasión en Pablo. Y no solo en estos versículos, a través de todas las cartas que él escribe, a través de todo lo que él hizo en todos los pueblos y naciones que él visitó. Y él murió predicando el evangelio. Y él pudo decir al final, he ganado esa buena batalla de la fe. Él murió cumpliendo la voluntad de Dios. Él decía que él aprendió a vivir sea en escasez, en abundancia. En todo momento él estaba agradecido y con gozo, pero él tenía la fortaleza para cumplir la voluntad del Señor, que era ir y hacer discípulos. Esa es la vida cristiana. Parece que hoy en día, como que, ya lo dije antes, como que estamos despistados, pensando que el cristianismo es otra cosa, que el cristianismo es para bienestar, para que nuestra, como ayer enseñaba justamente esto, ¿no? Para que como que nuestra autoestima esté por encima, que estemos bien relajados, bien cómodos. Parece que a veces así pensamos que es la vida cristiana, pero vamos a la Escritura. El enemigo nos quiere engañar, el enemigo nos quiere mostrar cosas diferentes que son solo fachada. Esta es la realidad del cristianismo, esta es la iglesia. Ser apasionados por la misión que el Señor nos dejó. Entonces, ante todo esto, yo quiero, cuando digo una pasión divina,
y veo en el apóstol Pablo, cuando hay esa pasión, esto nos va a llevar ¿a qué? A orar. A orar, ¿pero por qué? Por la salvación de los que están perdidos. Si usted está conectado con esa pasión, usted debe ser uno que ora constantemente por las personas que aún no tienen a Jesús. O tal vez pueden ser personas específicas, pueden ser sus propias familias, amigos, que usted está orando constantemente. ¿Para qué? Para que se conviertan a Cristo. Y usted se puede pasar orando y orando por esta realidad. Esto sucede cuando hay la pasión por llevar el Evangelio. Esto es lo que nos muestra el apóstol Pablo. Por eso lo pongo a primera instancia, ¿no? La oración por la salvación, y lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 1, ¿sí? Hermanos, el deseo de mi corazón, dice él, ¿no? Y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Él a primera instancia estaba orando por sus propios compatriotas, los israelitas, los judíos, que supuestamente conocían a Dios, pero estaban lejos de Dios. Y él empieza a orar, y en su corazón sentía ese gran anhelo, ese deseo de que ellos conozcan, y por eso se pone a orar y a orar por los israelitas. Entonces había ese deseo en el corazón constante por los que aún estaban perdidos, los israelitas. Esto me hizo pensar por un momento cuando Pablo dice, mi deseo en el corazón es este, claro, que todos sean salvos, israelitas. Me hizo pensar que a primera instancia deberíamos pensar en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. No sé si aquí está toda la familia completa de los que están. Aquí yo puedo ver, son pocos los que están todos como familia. Me pregunto los demás, ¿acaso solo usted es cristiano? ¿Solo usted como esposo es cristiano? ¿Su esposa no es cristiano? ¿Sus hijos no están aquí porque no son cristianos? Bueno, tal vez hay de todo. Hay de todo. Pero si solo usted es cristiano, su misión es en su propia casa, como para empezar. La oración tiene que estar ahí por ellos, constantemente. Si usted es un cristiano, usted tiene que estar orando por los demás, porque aquí nos muestra que ese era el anhelo, el deseo de Pablo en su corazón por los israelitas, y él empieza a orar y a orar por los que no conocían a Jesús. ¿Por quién está orando usted? ¿Quién está en su lista de oración para que esta persona conozca al Señor Jesús? ¿Por quién está orando continuamente? Claro, eso es lo que hay en el corazón de un cristiano, que le arde, como diríamos, el corazón por esa pasión, para que poder ir y predicar el Evangelio y que sea alcanzado por la gracia de Dios. Bueno, eso hace un cristiano que es apasionado por esta misión que dejó el Señor Jesús a su iglesia. Y con respecto a esto, con respecto a los israelitas, sobre todo lo que aquí nos muestra el apóstol Pablo, que eran sus compatriotas, ¿qué es lo que nos dice el versículo 3? Perdón, el 2. Dice, puedo declarar en favor de ellos, de los israelitas, ¿no? Que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice, yo ruego por estos israelitas, que sean salvos. Pero como que él se encuentra con un obstáculo muy grande. Dice, bueno, yo estoy orando, estoy clamando para que sean salvos. Es que ellos aquí, dice claramente, ¿no? Yo puedo declarar a favor de ellos, que sí muestran un favor, sí muestran un celo por Dios. Dicen que sí conocen a Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Si no se basa en el conocimiento de la palabra, pues entonces, ¿en qué se basa? Decir que sí cree en Dios. Pues para los israelitas, para ese entonces, su celo por Dios, su creencia, entre comillas, por Dios, era por puras tradiciones, puras costumbres, pura religiosidad. Algo que el enemigo también hoy en día, podemos decirlo así, se aprovecha de todo esto. De que ojalá no conozcamos la realidad de Dios, sino que ojalá se mantengan en una cierta religiosidad.
que estén contentos pensando que creen en Dios, pero están lejos de la verdad. Así estaban los israelitas. Por eso Pablo ardía en su corazón por ellos y se pone a orar. Señor, dice, ellos pues tienen celo por ti, pero desconocen de quién eres tú. Porque eso hace la religiosidad. Esto puede ser que esté pasando en nuestra propia casa. Que de pronto pues digan, sí creemos en Dios, pero no como tú crees, déjame creer a mi manera. Ese es según su conocimiento, pero no según la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué tragedia que es esto. Entonces tenemos que orar por ellos. Que Dios desarme todo ese engaño del enemigo, pensando que sí creen en Dios, pero están lejos de la verdad. Pero esto pasa también en muchos que dicen ser cristianos, así como los israelitas pensaban que eran los mejores para Dios, pero estaban, repito, lejos de la verdad. Hoy en día muchos dicen ser cristianos, pero están lejos de esto. Han sido engañados. Hay que romper todo esto, ¿no? Y quizá hoy mismo que estamos aquí reflexionando en torno a estos versículos, analicemos, meditemos con respecto a esto. Ellos tienen un supuesto conocimiento, pero no el conocimiento verdadero, como nos dice la Escritura. Pero también lo más complicado sigue acá también, en el versículo 3, dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, se sometieron a la justicia, no conociendo la justicia, pero proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, no se sometieron a la justicia de Dios. Es el otro engaño que se puede tener. Por un lado, el desconocimiento, sabiendo que sí conocen a Dios, pero desconocen. Vean qué tremendo que es esto. Y el otro es que piensan que sí están justificados delante de Dios por sus propios actos de justicia, cuando en realidad la palabra del Señor nos dice que Él nos justifica solamente por la fe. Justificados por la fe, vamos a tener paz con Dios, vamos a tener la salvación, vamos a tener la vida eterna. Cristo es el que nos justifica, no nuestros actos de justicia, no porque nosotros nos pensemos que somos buenas gentes y que hacemos algunas cosas interesantes, Dios nos va a justificar. Eso es como dice Isaías, esos son como trapos de inmundicia, basura. Esto no cuenta para Dios, porque la justificación verdadera viene de parte de Dios mismo a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y muchos están centrados en esto, tan convencidos y tan engañados, que tienen la salvación, tienen a Dios por sus propios actos de justicia, por sus buenas obras, entre comillas. Cuando la justificación viene realmente por la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo está preocupado por esto. Pablo ora y arde en su corazón para que los israelitas se salven, porque están engañados, están confundidos. Y repito aquí, ¿cuántos en su casa, cuántas personas conoce a usted que le han rechazado cuando predicaron el Evangelio porque están engañados y están confundidos, pensando que su creencia en Dios es la verdadera, cuando solo Cristo es el que nos justifica? Solo Cristo es el que nos da la vida eterna, solo Cristo es el que nos da la salvación, solo Cristo es el que rompe las cadenas de ese pecado que nos ata y de la condena. Pero muchos, de pronto, como digo, están engañados. Cristianos mismos se han engañado y piensan que el cristianismo es de otra manera. Cuando hablo de esta pasión divina, pues yo puedo ver, y en el apóstol Pablo sobre todo, ¿no?, que él está orando. Yo puedo mencionar aquí un testimonio que yo vi de una mujer, y no sé, tal vez ya he contado muchas veces esto, pero esto marcó mucho en mi vida, escuchar directamente a una mujer cristiana cómo oró por su hijo adolescente. Empezó a salir al mundo, empezó a conectarse en el mundo. Ya sabemos lo que pasa en el mundo. Y el anhelo y el deseo de su madre era que su hijo adolescente se convierta a Jesús, que nazca de nuevo. Le habló del Evangelio de una y de otras maneras. Bueno, hizo todo, pero su hijo, más duro de corazón,
Bueno, esta mujer, esta mamá, lo que decide es doblar rodillas y ponerse a orar por su hijo. Porque ardía su corazón por su hijo, lo amaba y quería que él se convierta al Señor. Y empieza a orar. Mientras ella oraba, el hijo salía al mundo, al descarrío, al desenfreno. Volvía a medianoche, en la madrugada, la mamá orando y clamando al Señor para que su hijo se convierta. Bueno, oró mucho tiempo. ¿Saben lo que me impactó más de este testimonio? Cuando ella dijo, he pasado orando mucho tiempo por mi hijo. Bueno, yo decía, ¿cuánto tiempo oraría? ¿Una semana? ¿Un mes? Y ella dijo, yo pasé orando 14 años por mi hijo. Puede imaginar, de adolescente más 14 años. Y era un joven adulto. No sé qué pasó en todo ese tiempo, en todos esos años. Y cuando una noche que se pone a orar, ella dijo, bueno, yo sigo orando. Mi hijo ha de salir otra vez. La sorpresa fue que esa noche, después de 14 años, no escuchó que se abrió la puerta para que salga el hijo. Más bien lo que sintió es que alguien se acercó donde ella y también arrodillado le dijo, mamá, quiero conocer a Jesús. Le entrega su vida al Señor. Qué milagro más grande. Qué tremendo esto. No es algo maravilloso lo que Dios puede hacer. Pero si ven cuál es el camino, eso es lo que yo puedo ver también en el apóstol Pablo, orando día y noche para que los israelitas sean salvos. Y claro, conocemos por la Escritura que no muchos se convirtieron de los israelitas. No como se esperaba que toda la nación que conocían supuestamente a Dios por el Antiguo Testamento, por la ley, no todos hasta aquí se han convertido. Pero Pablo oró, pero muchos llegaron a conocer, porque Pablo estaba doblando rodillas y orando para que los judíos se conviertan. Es una muestra, como digo, de nosotros. ¿Cuánto tiempo pasamos orando por los que todavía no creen en el Señor Jesús? Porque hay un gran deseo en nuestro corazón por la salvación de ellos. O tal vez ya nos hemos cansado. O tal vez nunca hemos iniciado. O pensamos que otros hagan. O pensamos que las cosas van a suceder así, por así. Pues hay principios divinos que nos muestran cómo funciona esto. Porque el propósito de Dios, como dice 1 Timoteo 2:4, dice pues Él, el Señor, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esa es la voluntad de Dios. A veces nosotros oramos y oramos por otras cosas. Si se han dado cuenta o ponga mucha atención, tal vez cuando usted ora puede ser que esté orando mal, como dice Santiago. Porque a veces podemos estar orando por cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, sino más bien, si usted observa, puede ser que usted está orando para que se haga su voluntad, la suya, no la de Dios. Señor, necesito esto. Señor, necesito lo otro. Señor, esto, lo otro. Y de pronto usted está, como decir, exigiendo al Señor para que Él haga su voluntad y no la de Él. Porque la voluntad de Dios es esta, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces nuestra oración tiene que estar alineada, inclinada ¿hacia quién? Hacia la voluntad de Dios. Repito, no a la nuestra, no a la suya, a la voluntad de Dios. Ore, que el Señor le muestre y haga caso a lo que el Señor le dice. Cueste lo que cueste, como voy a mostrar enseguida en el siguiente punto, ¿no? Pero aquí hago una aclaración antes de avanzar. Yo creo que nadie, absolutamente nadie puede orar por la salvación de los demás sin una conversión. No sé si me entienden. O sea, digamos que yo no he nacido de nuevo. Entonces, yo nunca voy a orar por otra persona para que sea salva. Eso no existe. El que es convertido, el que ha nacido de nuevo, el que es creyente, va a orar por los demás. ¿Cuánto tiempo? Tal vez alguien que quizá ni usted ni se imaginó, ni tal vez ni lo conoce hasta ahora, estuvieron orando por usted. ¿Para qué? Para que sea salvo. Experiencias como estas
nosotros como iglesia, ustedes saben, ¿no? Siempre estamos anunciando aquí, todos los días, orando. Llegan nombres que yo no los conozco muchas veces. Y la petición de oración es porque están enfermos, correcto, oramos, pedimos al Señor, está bien, y sí queremos que Dios obre, pero siempre tenemos que orar, Señor, pero por sobre todo, toca su corazón para que sea salvo. No solamente que se sane, sino que sea salvo. Y les digo, muchísima gente, ya es más de un año que vamos en esto de orar todos los días, y en verdad yo ni los conozco a todas las personas que llegan ahí. Y a veces a mi esposa pregunto, ¿y le conoces? No. ¿Pero quién? ¿Cómo llegó? Es que tenemos todo un equipo, un grupo que estoy muy agradecido con esto, ¿no? Es una bendición. ¿Cómo se armó un equipo de esto para la oración? Y entonces llegan, hay un grupo donde ahí llegan los mensajes, oren también por esta persona, oren. De pronto vienen las peticiones y dice, ahora ore por tal persona, tiene esto. ¿Quién es? No tengo ni idea. Pero oramos. Y yo oro para que salve, porque sé que esa persona está en necesidad de la salud, pero no tiene a Jesús. Entonces, qué bueno está orando. Y de pronto, pues, si seguimos orando y Dios hace el milagro, vean, puede haberse convertido y yo ni siquiera le conozco. Y esa persona tampoco va a saber quién ha estado orando. Si ven cómo funciona, cómo es la voluntad del Señor. Pero es cuando hay esa pasión que arde por las personas que no conocen al Señor. No vamos a orar solamente por su sanidad física, que sí es importante. Tenemos que ir más allá, a orar para que se salve. Porque ese es el propósito de Dios. Bien podemos pues ser recuperados de la salud, que bueno, ya estoy sano, pero ¿qué del corazón? Todavía está atado al pecado, a la condena. Que el Señor pues está rompiendo esto y que dé la salvación a las personas, a todos. Bueno, entonces, por esto voy al segundo punto, cuando hablo de una pasión divina, es que debe haber una convicción entonces de la salvación. El que ora por los perdidos, los que no conocen al Señor, tiene que haber en ellos esa convicción de la salvación. En ellos tiene que arder el corazón. Si no hay esto, pues más bien hay que regresar al primer punto. ¿Qué hay que hacer? Que si alguien está orando por mí, bien, gracias al Señor, ¿qué hay que hacer? Que ojalá usted pueda abrir su corazón a Jesús como su Señor y Salvador. Porque aquí el segundo punto es la convicción de la salvación. ¿Qué es lo que dice en el versículo 9? Versículo 9 y 10. Sigue Pablo. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a los que invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Esa es su convicción? Me pregunto. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Usted lo cree desde lo más profundo de su corazón? ¿Usted ha confesado con su boca que Él es su Señor y Salvador? ¿Está plenamente convencido de todo esto? Bueno, les digo, esta semana fue interesante porque, como ustedes saben, estamos en este plan como piloto de discipulado. Ya mismo empezamos a extender más con estas lecciones de discipulado que hemos tenido ya durante un poquito más de este año en esta pandemia. Y justamente esta semana me hacía pensar muchísimo, coincidió con una lección. Esta lección era tu identidad en Cristo. Bueno, yo me preguntaba y analizaba y dije, bueno, esto también coincide con lo que estoy preparando para el domingo. Cuando hablo del nuevo nacimiento, las convicciones, ¿qué es ser cristiano? Cuando hablo de convicciones, ¿qué es ser cristiano? ¿Cómo se identifica usted como cristiano? ¿Cuál es su identidad como cristiano? Pues yo me anoté aquí porque me impactó tanto, como digo, esta lección. Aunque esto lo había repetido y repetido muchas veces, y tal vez ya lo vengo conociendo desde hace muchos años atrás, unas clases sencillas de lo que es el cristianismo, pero cada vez tiene un impacto tremendo.
Cuando yo acabé de revisar y enseñé, yo mismo tuve que postrarme, rendirme ante el Señor una vez más, decir, aquí estoy, Señor. Cuán importante esto. ¿Y qué es lo que pasó en este folleto? Nos mostró quiénes somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Primero somos hijos de Dios. Bueno, esto no es cualquier cosa. También la identidad que nos da en Cristo, somos hijos de Dios, somos templo de Dios, somos santificados, somos miembros de la iglesia de Él, somos libres de pecado, somos libres de condena, somos justificados, tenemos el Espíritu Santo y lo más importante es que damos frutos buenos. Cuando les digo, yo analizaba esto, dije, qué tremendo. Lo que en una sola palabra yo mencionaba al Señor, le digo, gracias, gratitud. Porque ¿quién era yo antes de conocer a Cristo, antes de ser salvo? Condenado por el pecado. Y ahora no es un privilegio esto de ser sus hijos, de ser el templo del Espíritu Santo, de ser santificado, de ser justificado, declarado justo de Él, aun cuando éramos pecadores, tener el Espíritu Santo, pertenecer a esa gran familia celestial que se llama iglesia. ¿No es algo grande? Bueno, para mí ese es tener una convicción del nuevo nacimiento, de lo que yo soy, nueva criatura. Tener claro lo que significa esto, la Escritura, que es la palabra de Dios. Tener en claro lo que significa el pecado, lo que es la salvación, lo que significa Dios, lo que es Jesucristo, lo que significa iglesia. Tener bien en claro y que mi convicción esté bien fundamentada en esto, en la Escritura. Esto es cuando hablo la convicción de la salvación. Entonces esto me va a dar seguridad a las promesas y a la esperanza que tenemos en Cristo. Ahora, estoy hablando de la pasión divina. Claro, es que cuando esto está bien fundamentado en nuestras vidas, esto es lo que genera la pasión. Así que si usted es un cristiano y le falta esto, llenarse esto en su corazón, pues como que no se activa la pasión. Usted puede pasar años y años, tal vez como indiferente a la misión de Dios. Y de pronto tal vez se puede correr el riesgo de ser un simple religioso, acostumbrado a algo, pero nunca sentir una pasión por las cosas de Dios. Esto es lo que el enemigo quiere, que el cristiano, la iglesia, esté dormida, que esté inactiva, que ojalá solo se sienta cómoda, que todos oren por mí, que todos estén pendientes de mí. A veces queremos esto y nos vuelve cómodos, cuando en realidad la misión de la iglesia es otra, de tener plenas convicciones y movilizarnos para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, esto es lo que yo lo puse aquí, la pertenencia e identidad en Cristo. Si hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, somos salvos. Tiene que estar claro en esto y saber quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, esto me gusta muchísimo, algunas veces lo he repetido este texto, es que esto siempre da vueltas en mi cabeza, porque empieza en esta versión NBI, me gusta bastante ahí en Filipenses 1:27, cuando dice Pablo, pase lo que pase. Claro, el Señor sabe lo que pasa en el día a día. Estamos ya un buen tiempo en pandemia. Bien, hemos aprendido muchas cosas. Pase lo que pase. De pronto podemos sentirnos o atravesar serias dificultades, crisis en la familia, crisis económica, de pronto en la salud. ¿Cuántas cosas que nosotros podemos experimentar en el día a día? Y esto puede ser también como pretexto o justificativo para decir, Señor, es que me pasó esto, es que tú sabes, estamos en pandemia, es que tú sabes el clima, cómo estamos. Por eso yo no estoy involucrado en esto. Tú sabes, Señor. Saben que no hay justificativo para esto, ¿no? Porque el Señor nos dice, ¿sabes qué? Pase lo que pase. Donde quiera que estés, si estás en un hospital, donde quiera que estés, pase lo que pase.
Dice, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Luz en cualquier momento donde el Señor nos lleve. Pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Que dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, y aquí viene lo interesante, ¿no? Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Pase lo que pase, yo quiero verles a ustedes que estén ahí luchando, como vemos aquí, unánimes, juntos, por la fe del Evangelio. Ese es el propósito de Dios, esa es su voluntad. Que no estemos luchando por otras cosas, que no estemos perdiendo el tiempo en otras cosas como iglesia y como cristianos. Porque la misión es esta, que luchemos unánimes por la fe del Evangelio, que este Evangelio sea transmitido a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo. Y por esto, hermanos, por la convicción de la salvación, a través de todo el tiempo de la historia de la iglesia, muchos han sido mártires, muchos han perdido su vida. ¿Por qué? Por dar testimonio de Jesucristo. Pero parece que nosotros hemos llegado a tiempos donde, como dije antes, queremos estar cómodos, no queremos arriesgar un poco más allá. Es que esto es un poco peligroso, no, mejor me mantengo aquí. Y seguimos haciendo las otras cosas y no nos damos cuenta que quizá en lo que estamos invirtiendo es más peligroso. Porque estamos saliéndonos de la voluntad de Dios y desviándonos de la misión que Dios nos ha dejado. Misión para cristianos y claro, para la iglesia. La convicción, ¿cómo está en usted en cuanto a Cristo? Porque esto nos va a llevar a lo siguiente. Una pasión divina viene es cuando hay el mensajero que lleva la salvación. Cuando en usted arde su corazón por los perdidos. Cuando usted siente que usted ha sido más que bendecido porque ha sido alcanzado por la salvación, por la gracia de Dios. Aquí es donde se activa esto y usted puede convertirse en un mensajero de las buenas nuevas. Lo que Dios quiere. Eso quiere de usted como hijo, como hija de Él, como cristiano o cristiana. Eso quiere. No quiere otra cosa. No busquemos otras cosas que el Señor haga en nosotros como cristianos. Es esto. Que seamos unos apasionados para llevar el Evangelio a los que aún no conocen a Cristo. Y por eso aquí viene, interesante los versículos del 14 y el 15. Pablo dice, bueno, les he presentado esto. Les he mostrado mi pasión, lo que hay en mi corazón. Les he mostrado lo que significa el Evangelio en un creyente. Pues bien, dice, ahora bien, se hace algunas preguntas aquí, ¿no? Ahora bien, dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Se hace una pregunta, Pablo, ¿no? Todo está bien, dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y después dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y después hace otra pregunta, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Buenas preguntas, ¿no? Buenas preguntas que podemos hacernos nosotros también ahora. Es lo mismo, exactamente lo mismo para nosotros. ¿Cómo van a convertirse otras personas? ¿Cómo van a conocer de Dios? Si están totalmente engañados, si no hay nadie quien les haga entender, si no hay nadie quien les lleve la verdad a través de la Escritura. ¿Cómo queremos que haya cambios en nuestra familia, cambios en el matrimonio, en los hijos, si nunca hemos mostrado la verdad? ¿Cómo queremos esto? ¿Cómo queremos que suceda todo esto? Y son buenas preguntas que aquí nos dice el Señor, en este caso, claro, el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, yo me hago la pregunta acá, ¿cómo se llega a ser salvo entonces? ¿Cómo se llega a la salvación? ¿Cómo llegó usted a la salvación? ¿Cómo llegó a ser una persona salva? Pues la Biblia dice por la fe. Pero usted solito buscó. Pero usted solito creyó. ¿Fue alguien que no necesitó de nadie? Les digo, no sucede así. El Señor no obra de esta manera.
puede suceder, o sea, el Señor puede hacerlo de las 1000 maravillas, de las distintas formas, pero el Señor nos muestra una forma en la Escritura. Es a través de la fe. Pero ¿cómo creyó usted? ¿Cómo creyó? Más bien yo creo, según lo que dice la Escritura, que tal vez muchas personas, en primer lugar, estuvieron orando por usted. ¿Sí? Que tal vez ni las conoce hasta ahora. Puede ser que usted ya lleve 5 años, 10 años como cristiano y tal vez ni las conoce a las personas que por usted estuvieron orando. Y tal vez no fue solo una, tal vez son muchísimas personas que estuvieron orando. Porque a veces se puede estar en una congregación, un grupo así, y podemos decir, vean hermanos, oremos por esta persona para que sea salva. De pronto todos, 100, 200 personas pueden estar orando por una persona. Y esa persona pudo haber sido usted, pero nunca los conoció. Mucha oración seguramente hubo detrás de su conversión. Y cuando de pronto alguien llegó a su vida, alguien llegó con el mensaje. Y usted, después de haber rechazado muchas veces, dice, a ver, voy a poner atención. ¿Qué dice la Biblia entonces? Bueno, gracias a Dios. Y ahí dice que por oír la palabra, uno se tiene la fe. Viene así la fe. Y esa es la fe que usted puso y la fe también que yo puse en el Señor Jesucristo. Yo doy testimonio de mi propia vida y sé que muchas personas han orado. ¡Qué impresionante! Para que un hombre de un corazón duro se convierta. Yo pienso que era el peor de los peores en tener interés a las cosas de Dios. Un corazón durísimo y de pronto pues muchos han estado orando. Y cuando viene el que tenía que enseñarme, a primera instancia rechazo. No, es que estoy ocupado. Otra vez sí, tal vez con amabilidad, sí. Y seguían insistiendo. Hasta que una vez, para que ya deje de insistir, le dije, bueno, le voy a escuchar. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Y cuando me empieza a enseñar la Biblia, pues para mí, les digo, ese fue el toque del Señor. Entendí que Dios me amaba. Y que tenía grandes cosas en mi vida. Bueno, pero fue necesario la oración y alguien que vaya y me predique, así como llegó alguien a usted. Parece que no es tanto así, pero este es el obrar de Dios. Por eso, ¿cómo se llega a ser salvo? Por la fe. Usted puso la fe en el Señor, qué bueno, pero de gracias al Señor y de gracias a los que han estado clamando por usted. Pero también podemos decir aquí que no hay conversión, claro, sin predicación ¿de qué? Del Evangelio. ¿Quién se puede convertir sin que nadie le predique? Nadie, absolutamente nadie. No hay conversión sin predicación del Evangelio. Entonces, si usted es una persona que se convirtió, como digo, gracias al Señor, pues Dios le puso a alguien que le predique, a alguien que le instruya, a alguien que le enseñe, a alguien que le invite a la iglesia, a alguien que le esté insistiendo. Usted la fe de usted no ha sido de la nada. No es así. Dios tiene grandes planes con respecto a esto. Entonces, no hay conversión sin predicación del Evangelio, pero también podemos decir, no hay predicación del Evangelio sin cristianos. Porque el versículo 15 dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, no hay predicación del Evangelio sin cristianos. Imposible. Nadie va a llegar a predicar el Evangelio si alguien no es cristiano. Son los cristianos, somos los cristianos los que tenemos que llevar el Evangelio. Nadie más. Nadie más. Y tampoco hay que esperar que otros lleven. Es su responsabilidad como cristiano de llevar el Evangelio, de compartir lo que Dios ya hizo con usted. Pero siempre y cuando usted esté bien activado y tenga esa pasión, que lo vea como lo más importante. Al inicio yo mostraba toda esa pasión que tiene la gente, por ejemplo, por el fútbol, que deja todo. Que usted, ojalá como cristiano, lo supere 3, 4, 5 veces esa pasión. Y que en algún momento tenga que dejar de ir al estadio. ¿Por qué?
por ir a predicar. Ahí yo puedo ver que la pasión se ha triplicado, ¿me entienden? O sea, ese es el de un cristiano. Ese es lo que yo puedo apreciar detrás de todo esto, ¿no? Ahora, hermanos, yo quiero, antes de finalizar, decir algo aquí. Hermanos, aquí hay algunas sillas vacías. Y claro, usted dirá que es la pandemia. Otros dirán es que el día estuvo frío. Es que ahora la comodidad desde mi casa, yo puedo conectarme y estoy más fácil que estar yendo allá. Me evito esto, me ahorro. Bueno, no sé, ¿por qué hay sillas vacías? Pero, ¿saben por qué hay sillas vacías? Porque gracias a Dios, muchos hermanos salieron aquí a predicar el Evangelio. Yo doy gracias al Señor por estas personas. Vean, hace un mes más o menos, ¿no? Aquí despedíamos a unas personas, a una familia y a una joven. Ya, Gustavito Chicaiza con su familia se fueron a Orcuquí. Allá están predicando el Evangelio. Ya no están con nosotros. Las sillas que ellos ocupaban, toda una familia, ya están libres las sillas. No sé si vendrán alguna vez a visitarnos, pero él está predicando allá en Orcuquí. Angie, aquí está con nosotros. Qué bueno. Pero ella está de visita aquí, ¿no? Porque ella está trabajando allá en las comunidades quichua, cerca de Cotacachi. Dejó su puesto acá vacío. Jorgito Vera está ahí hace unos años atrás en San Pedro, ya no lo vemos. Ellos siempre se sentaban aquí en primera fila, ¿no? Toda la familia estaba aquí. Ya no están. Hace rato que no los vemos. Porque ellos están predicando el Evangelio. Un Cecita Arquinchuquí, si lo conocen, si lo identifican, ya no está con nosotros. Toda una familia, su esposa y sus 2 hijas, ya no están. Están en Mira, predicando el Evangelio. Casi ya no los vemos. O sea, casi ya no están aquí. Y de hecho, así va a ser. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Solo ellos? ¿O qué es lo que nos corresponde a nosotros? ¿Qué debemos hacer con respecto a esto? Qué interesante sería que un domingo esté todo esto vacío, ¿no? No por pandemia, sino porque todos están en otros lugares predicando el Evangelio. Más bien que las sillas que quedaron vacías sigan llenándose con personas que usted está predicando el Evangelio. Eso sería para mí lo ideal, ¿no? Entonces, mis hermanos, como cristianos, no somos llamados a la comodidad por un acaso. Entiéndalo bien, yo no lo estoy diciendo yo, es el Señor quien nos pone esto, ¿no? Ya podemos ver en la iglesia del primer siglo, ahí en Jerusalén, cómo empezó esta iglesia. Bien interesante, todos juntos, todos contentos, todos los días iban al templo, todos los días compartían comida juntos, todos los días oraban juntos. Impresionante, qué buena iglesia. Pero bien, el Señor les dijo, ya, tienen que equiparse adentro, porque yo quiero que cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo me sean testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Señor, correcto, bien. Pero se olvidaron. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor con esta iglesia? El Señor los empujó. Y para que ellos salgan más allá, a hacer testimonio y predicar el Evangelio, mandó una persecución. Medio raro esto, ¿no? El Señor, que es el dueño de su iglesia, Él usa a un emperador pagano, en este caso, pues al emperador de Roma, para que mande una persecución contra su propia iglesia. Y así fueron dispersos por todos los lados. ¿Qué hace el Señor hoy en día con su iglesia? ¿No será que a veces si estamos ahí quietos, no será que a veces Él mismo nos toca duro y nos empuja? ¿No será que a veces de pronto tenemos que parar en un hospital para que allá poder predicar el Evangelio a los enfermos? ¿No será que de pronto terminamos en la cárcel para predicar a los presos? No sé qué puede hacer el Señor para que nosotros hagamos caso a su misión. Así hace el Señor para que nosotros crezcamos en esto. Porque yo les digo, el cristianismo no es comodidad, es incomodidad. La incomodidad es en ir
y hacer discípulos. ¿Cuánto tendría que decir con esto? Les digo, porque esta es mi pasión. Hace un momento hablábamos con mi hermano allá afuera, ¿no? Antes de empezar el culto, acordándonos de los pueblos donde íbamos. Les digo, ¿qué pasó de este pueblo? ¿Y qué pasó de tal familia? Da tristeza, les digo. Da tristeza de cómo está duro la gente afuera con el corazón. Pero tenemos que orar por ellos juntos como iglesia, en primer lugar. Apasionados para estar ahí, orando por las personas que aún no conocen al Señor. Esa es nuestra misión. Bienaventurado el que comparte el Evangelio. Dichoso. Bendecido el que comparte el Evangelio. Porque ese es el propósito de Dios. Esa es la voluntad de Dios, insisto. Dichosos, bienaventurados los que comparten el Evangelio, los que llevan el mensaje de paz, el mensaje de la salvación. Mis hermanos, entonces en cada cristiano, yo lo veo así, en cada cristiano está la responsabilidad de compartir el Evangelio. Esta es una misión encomendada por el Señor Jesús a todos sus discípulos, la cual se debe llevar a cabo con mucha urgencia y sobre todo ¿con qué? Con mucha pasión. Eso quiere el Señor de su iglesia, que no nos desviemos por otro camino, que no sigamos otros rumbos, que no busquemos otras cosas si somos cristianos, porque el objetivo es este, la misión es esta, que al final podamos decir misión cumplida. Aquí estamos, hacia allá tenemos que ir como iglesia. Así que mis hermanos, vamos a orar. Gracias Padre, gracias por tu palabra y por mostrarnos ahora el objetivo principal que tú tienes con tu iglesia, de llevar el Evangelio hacia todo lugar donde aún no te conocen. Yo te pido, Señor, que nos sigas equipando aquí como iglesia y que podamos cumplir esta misión, entrenados, capacitados, para poder llegar a cualquier lugar. Señor, bendice a nuestra iglesia. Ayúdanos a crecer en esto y a tomar conciencia. Y haz de cada uno de nosotros como hijos tuyos apasionados por las misiones, apasionados por las personas que aún no conocen para poder llegar con el Evangelio. Porque entendemos que esto es lo más grandioso que puede pasar en una persona. Lo estamos experimentando, Señor, y queremos agradecerte. Pero ayúdanos, Señor, a que no nos enfriemos en esto, ni más aún ser indiferentes ante tanta necesidad que hay afuera. Señor, quita cualquier prejuicio de cada uno de nosotros. Señor, haznos libres con respecto a esto. El enemigo y el mundo, tú sabes, Señor, quiere oscurecer, quiere entorpecer toda esta misión que tú nos dejaste. Como lo escribió el apóstol Pablo, pase lo que pase, Señor, queremos avanzar, dar pasos firmes como hijos tuyos. Ayúdanos a crecer con respecto a esto y poder decir aquí, Señor, heme aquí. Aquí estamos como soldados de tu ejército, como grandes siervos en tu reino. Queremos postrarnos solamente ante ti y obedecer tus órdenes. Si es así que tú nos dices que vayamos y hagamos discípulos, aquí estamos, Señor. Levántanos, guíanos y muéstranos hacia dónde y cómo tenemos que hacer. Yo te agradezco por mis hermanos, por todos los que hoy pues han escuchado todo esto y que bendiga sus vidas. Levántalos, fortalécelos, Señor. Guarda sus corazones del engaño del enemigo. Cuida de sus vidas, Señor. Restaura su mente, su corazón. Y que todos estemos en un mismo sentir, como un solo cuerpo que somos, como iglesia. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.